México no pagará por el muro fronterizo como lo asegura el presidente Trump, dice el canciller Luis Videgaray. Donald Trump asegura que John Kelly jamás quiso decir que México no pagaría por el muro. No, él no dijo eso. Bueno, no creo. Él no lo dijo de esa manera. El presidente Enrique Peña Nieto destaca en Paraguay la estabilidad política y económica de México. Paraguay es un socio importante de México en el hemisferio sur del continente y un vínculo de unión entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Diputados de oposición presentan un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. El recurso que hoy presentamos impugna la totalidad de la ley, pero también 28 de sus artículos en lo particular. El secretario de Gobernación propone una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas. Un tren descarrila en Ecatepec, deja 5 personas muertas. El presidente Peña Nieto expresa sus condolencias. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, recibe el pliego nacional de demandas del CENTE. Como depravación humana, califican el encadenamiento de 3 hermanos en los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 6 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo también en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Bien, Pati, muy buenos días. Ya mejora un poco el clima. Es que cada grado pues es importante, relevante, pero esta semana estuvimos a 4 grados, hoy cerramos con 6 grados y bueno, pues de todas formas no hay que confiarnos. Este viernes 19 de enero del 2018, son las 6:32, estamos listos con toda la información. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reiteró que México no va a pagar por el muro fronterizo. Aseguró que se trata de un principio de soberanía, pero sobre todo de dignidad nacional. Esto lo dijo luego de los tweets del presidente Donald Trump, en los que aseguró que México pagará directa o indirectamente por este muro. En este sentido, Trump abrió la posibilidad de que el proyecto sea costeado gracias, dice él, a una reducción en el déficit comercial con México derivado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Videgaray aclaró que el muro no forma parte de la estrategia negociadora. Esto fue reiterado también por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, desde Canadá, donde se reunió con el ministro de Finanzas, Bill Monroe. Mexico will not pay for a wall. México no va a pagar por el muro y no es una estrategia negociadora para México. Es un tema de soberanía nacional y dignidad. Nuestra posición ha sido clara desde el inicio y se seguirá siendo claros. Creo que el canciller ha repetido consistentemente ese mensaje. El presidente Donald Trump aseguró que su posición sobre la construcción de un muro fronterizo jamás ha cambiado y que las declaraciones que realizó su jefe de gabinete, John Kelly, con respecto a que México no pagaría por él, fueron mal interpretadas. Además, reiteró que existe un gran problema de inmigración, el cual espera resolver. Él no dijo eso. Bueno, no creo. Él no lo dijo de esa manera. Bueno, el muro ha sido algo en lo que he sido muy constante siempre. Pero como sabes, hice una entrevista contigo. Dije sobre el muro, no necesitas un muro donde tienes una montaña. Tenemos un gran problema de inmigración. ¿Ves lo que está pasando? Tenemos un gran problema. Veremos si podemos arreglarlo. El presidente Enrique Peña Nieto hizo una visita oficial a Paraguay para fortalecer las relaciones entre México y Paraguay. En el jardín del Palacio de López, sede del gobierno de Paraguay, el presidente Enrique Peña Nieto fue recibido por su homólogo Horacio Cartes para iniciar una visita oficial por ese país.
Luego de una reunión privada, ambos presidentes atestiguaron la firma de una declaración conjunta y 5 acuerdos, donde destaca uno en materia aeroespacial, además de profundizar en la colaboración en seguridad y defensa. El presidente Peña Nieto dijo que este encuentro servirá para ir más allá en la relación de ambos países en varias materias, sobre todo en lo económico. Paraguay es un socio importante de México en el hemisferio sur del continente y un vínculo de unión entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. En los últimos años, esta nación se ha reposicionado en el escenario mundial y en la actualidad es apreciada y reconocida por la comunidad internacional como un país que ofrece oportunidades de negocio, desarrollo e inversión. A nivel mundial, hemos pensado que la civilización triunfó sobre la barbarie, que la democracia y la república habían derrotado no solamente al totalitarismo, sino también a la xenofobia y al racismo. Pero sin embargo percibimos preocupantes señales de regresión. Creíamos que con la caída del muro de Berlín cayeron también todas las murallas. Horacio Cartes criticó quienes buscan aislar a las naciones. En este sentido, el presidente Peña Nieto resaltó una de las similitudes de ambos gobiernos. Antes de la ceremonia de bienvenida, el presidente Peña Nieto depositó una ofrenda floral a los héroes de Paraguay en la Casa de la Independencia. Además, recibió las llaves de la ciudad de Asunción y la distinción de huésped ilustre. Por cierto, en la ceremonia de bienvenida, las banderas mexicanas no tenían el escudo nacional. Las autoridades paraguayas dijeron que se trata de banderas ornamentales. Luego de una comida con el presidente Horacio Cartes y un encuentro con empresarios paraguayos, culminó esta visita oficial. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y en la última parte de esta gira, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo un encuentro con empresarios de este país, quienes le expresaron la inquietud de incrementar el comercio bilateral y el interés de que Paraguay sea incluido en la Alianza del Pacífico. Es muy importante que esta gran inversión que tenemos nosotros de mexicanos hoy en el Paraguay pueda seguir creciendo. Y queremos que México ocupe no solamente un lugar en nuestros corazones, como ya lo ocupa, sino un lugar en todo en lo que es el empresariado paraguayo. Y les recuerdo, tenemos que tratar de concluir el acuerdo complementario económico entre nuestros países para que así podamos ser miembros de la Alianza del Pacífico. El presidente Enrique Peña Nieto comentó que México está en un proceso de transformación y alcanzando importantes logros, como la creación de 4 millones de empleos en sus 5 años de gobierno y que la economía sigue creciendo. Estamos creciendo, es un país que viene creciendo a una tasa entre 2 y 2.5%. Quisiéramos crecer a mayor celeridad, pero evidentemente el mundo nos presentó un escenario complejo, volátil, adverso a la inversión, pero no por ello hemos dejado de crecer. No ha habido trimestre, no ha habido mes y trimestre de lo que va de estos últimos 5 años en los que México no haya tenido crecimiento constante. A un día de que venza el plazo para impugnar la Ley de Seguridad Interior, diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano entregaron a la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad. En total fueron 188 diputados quienes firmaron este recurso. El recurso que hoy presentamos impugna la totalidad de la ley, pero también 28 de sus artículos en lo particular. Son 188 firmas las que constan en este documento. Es en defensa de las libertades, en defensa de la justicia y desde luego en defensa de los derechos humanos. Que se dé marcha atrás en esta autoritaria, en esta represora visión que representa la Ley de Seguridad Interior. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que va a revisar con detalle la acción de inconstitucionalidad. En este momento vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que usted está viendo México al Día.
Una familia perdió la vida al descarrilarse un tren que pasaba al lado de su casa, esto en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. 5 personas muertas y un lesionado fue el resultado del descarrilamiento del vagón de un tren que transportaba maíz en la colonia Jardines de Casanueva, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Las personas que fallecieron habitaban un domicilio ubicado en las inmediaciones de las vías del tren, sobre el cual cayó la tolva de la máquina y desparramó la semilla, que se calcula en unas 120 toneladas. Los nombres de las personas que perdieron la vida son Julia Guadalupe Valencia, de 35 años de edad, Jocelyn Valencia Gómez, de 22 años, Carla Valencia González, de 11 años, Leslie Valencia, de 17, y Daniel Valencia González, de 9, quienes quedaron atrapados entre los escombros de su vivienda. Además, otras 4 casas resultaron afectadas. Pues yo creo que es un conjunto de factores que hicieron que pasara esto, ¿no? La falta de mantenimiento, como se comenta, de las vías, la falta de conciencia, no sé cómo decirle, del que traía el tren, porque pues a esta hora de la mañana, diario pasan aquí los trenes a esa hora de la mañana y parece que, no sé, se van correteando, no sé, o sea, pasan exageradamente recios siendo una zona urbana. Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la empresa concesionaria llegaron al lugar a fin de colaborar con las autoridades en la atención de la emergencia y prestar toda la asistencia necesaria a familiares de los fallecidos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento de las personas y envió condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, adelantó que se instalará una comisión investigadora para determinar las causas del accidente. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció que va a buscar una mesa de diálogo con las diversas corrientes políticas, dice él, para garantizar mejores condiciones para los comicios. Esto luego de reunirse con el líder del PRD, Manuel Granados. Agregó que los temas a abordar podrían ser gobernabilidad y seguridad. Y hay condiciones para que busquemos generar una mesa de encuentro. No es un tema de pactos de civilidad o no, la legislación en materia electoral es muy clara y va caminando, sino de condiciones que permitan, dentro de un marco de paz, de civilidad, poder poner sobre la mesa las preocupaciones que tengan partidos políticos o sus dirigentes y que el gobierno, asumiendo su responsabilidad en este proceso, pueda coadyuvar a que se desarrolle este año en las mejores condiciones posibles para los mexicanos. El secretario de Gobernación aprovechó para hacer un llamado a los gobernadores a dejar de echarse la bolita y trabajar para reducir la violencia. Yo creo que se está viviendo un ciclo muy negativo en materia de seguridad. Ayer mismo veía la cifra de homicidios, no derivados de competencia federal, sino de homicidios en general en el país. No es una buena cifra y significa que tenemos que, lo repito, dentro de cada marco competencial, sea estados o federación, sin estarnos echando la bolita, ponernos a actuar con eficacia y detener estos ciclos negativos. Ricardo Anaya se registró formalmente como precandidato a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano. Ahí llamó a la unidad para combatir la corrupción, la violencia y la desigualdad. Porque sé que solo juntos podemos concretar nuestro proyecto, poniendo siempre al frente el bien de México. Si la historia es un incesante volver a empezar, es hora de marcar un nuevo rumbo. La frescura de Movimiento Ciudadano, su creatividad, su compromiso, su alegría, su entusiasmo, sus ideas brillantes y su liderazgo son indispensables en el frente y son indispensables en nuestra coalición. Hoy, Ricardo Anaya tendrá un evento con simpatizantes en un hotel allá en Oaxaca. José Antonio Meade se reunió con el aspirante de su partido a la gubernatura de la Ciudad de México, Mikel Arriola, quienes firmaron la alianza por una gran ciudad. Ambos se comprometieron a instalar un millón de nuevas cámaras, construir líneas del metro y terminar con la falta de agua, entre otras necesidades que enfrentan los capitalinos. Una ciudad que tiene todo excepto un buen gobierno. Y lo que queremos hacer hoy
es trabajar en darle rumbo al que será el mejor gobierno que haya conocido la Ciudad de México en muchas décadas. Miquel Arriola afirmó que con este pacto se pasará de una ciudad de caos a una de orden y se va a trabajar junto con los ciudadanos y la Federación. Hoy el precandidato del PRI va a tener un encuentro con pescadores en Playa Delfines, Cancún. Después tendrá un encuentro con militantes del PRI en el Deportivo Toro Valenzuela. El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, continuó su gira en Veracruz. Ahí se refirió a Donald Trump y a la construcción del muro. Es pura propaganda. Si fuese real lo que está diciendo, yo hubiese construido el muro y se ha dedicado nada más a estarlo proclamando y no hay intención real, es propagandístico, no es algo serio. Hoy Andrés Manuel López Obrador visitará los municipios de Playa Vicente, Tres Valles y Tierra Blanca. Margarita Zavala, quien aspira a una candidatura independiente por la presidencia, estuvo en La Paz, en Baja California. Ahí continuó con su recolección de firmas. Vía Twitter dijo que Baja California dará a los partidos políticos casi 38 millones de pesos y que con ese dinero se podrían eliminar, por ejemplo, la tenencia y los impuestos a la venta de inmuebles. Jaime Rodríguez Calderón estuvo en Guanajuato, donde continuó con su recolección también de firmas. Y el precandidato independiente a la presidencia, Armando Ríos Peter, dijo que a 33 días de que concluya el plazo para la recolección de firmas, ha reunido la totalidad de apoyos requeridos para su candidatura en 11 estados. Confió en que, de seguir este ritmo, logrará las 17 entidades que solicita el INE para su registro. Lo que tengo es confianza de que si mantenemos la disciplina, el ritmo de trabajo, las giras a nivel estatal, las alianzas que hemos mantenido, pues podemos tener un ritmo contundente para alcanzar el objetivo. Lo anterior lo señaló luego de presentar su libro Armando Futuro, en el que genera propuestas para lograr un mejor México. Durante la presentación señaló que lo primero que se requiere para transformar al país son políticas en materia de seguridad. Finalmente, Ríos Peter opinó sobre las firmas apócrifas detectadas por el INE en favor de candidatos independientes. Me parece que es algo que es perfectamente posible y preocupante, y qué bueno que el Instituto Nacional Electoral esté echado para adelante, esté conduciendo con transparencia el proceso, y yo, como lo he señalado, me siento pues contento y además de todo ceñido a lo que vaya definiendo el Instituto Nacional Electoral. La precandidata de Morena a la gubernatura de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo en un evento en la Merced Balbuena, en la delegación Venustiano Carranza. Ahí habló sobre propuestas de los programas educativos para reincorporar a más de 70,000 jóvenes a las aulas y garantizar su desarrollo profesional y mayores oportunidades laborales. Por su parte, Miquel Arriola, aspirante del PRI, se reunió con egresados del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, en donde dijo que va a apoyar a los jóvenes en la capital del país. En información internacional, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó mantener el financiamiento del gobierno hasta el 16 de febrero y evitar así un cierre parcial del Ejecutivo, cuyos fondos expiran este viernes a la medianoche. La Cámara Baja desbloqueó fondos teniendo 230 votos a favor y 197 en contra. De esta forma quedan a la espera de la aprobación del Senado. Por su parte, los demócratas solo necesitan 41 votos para bloquear la propuesta presupuestaria republicana. Sigue la intriga sobre este terrible caso en el que unos padres en los Estados Unidos mantuvieron secuestrados, encadenados a 13 de sus hijos, pero además fueron golpeados durante 8 años. Esta pareja fue imputada por 38 cargos de tortura y cautiverio. Un juez de California informó que los casos fueron cada vez más graves según pasaba el tiempo. El fiscal dijo que los castigos incluían golpizas, estrangulamiento e incluso
se bañaban los niños y los jóvenes solo una vez al año. No conocían medicinas, no sabían que existían medicinas y jamás habían visto un policía. Los padres David y Luis Turpin enfrentan penas de 94 años de prisión. Hasta este momento lo que se desconoce es por qué, los motivos que llevaron a esta pareja a tener así a sus hijos durante varios años, un caso que las autoridades han calificado de depravación humana. Anoche, en Río de Janeiro, un conductor invadió la playa de Copacabana atropellando a los transeúntes y dejando como saldo un bebé fallecido y una docena de personas heridas. El hombre de 41 años dijo que sufrió un ataque epiléptico mientras conducía, aunque ya ha sido detenido y la policía investiga las causas del accidente. Testigos declararon que el auto circulaba a gran velocidad y que el conductor giró repentinamente hacia la costa. Incluso esta versión de que sufrió un ataque epiléptico cobra fuerza, puesto que también se encontraron medicinas relacionadas con esta enfermedad ahí en su auto. También en Brasil, el presidente Michel Temer fue condenado a pagar poco más de $18.000 tras perder una demanda judicial por daños morales contra el empresario cárnico José Batista. El presidente de Brasil acusó a Batista de perjudicar su imagen luego de declarar que Temer era el líder de la organización criminal más peligrosa del Brasil. El juez rechazó la demanda al considerar que el empresario no utilizó adjetivos peyorativos que desearan ofender la honra del presidente. El Papa Francisco ya se encuentra en Perú para iniciar una visita de 4 días. Fue recibido en el aeropuerto de Lima por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Antes ofició una misa en la ciudad chilena de Iquique, donde pidió mayor protección para los migrantes. Iquique es una zona de inmigrantes que nos recuerda la grandeza de hombres y mujeres, de familias enteras que ante la adversidad no se dan por vencidas y se abren paso buscando vida. En esa intensa gira, el Papa se dio tiempo para casar, sí, a una pareja en pleno vuelo. Se trata de 2 trabajadores de la aerolínea LATAM que hace 8 años postergaron su boda por un sismo que afectó a Chile y derrumbó la iglesia en la que se realizaría la ceremonia, pero para su sorpresa, pues sí fueron ahí bendecidos y casados por el Papa Francisco. Más de 20 expresidentes de América Latina y España, entre ellos Felipe Calderón y Vicente Fox, condenaron las ejecuciones del 15 de enero en Venezuela a opositores. Los exmandatarios de la Iniciativa Demócrata de España y las Américas expresaron en una declaración su consternación y condenó a la dictadura, así la llamaron, que ejerce Nicolás Maduro en Venezuela. Los exlíderes afirmaron que estos crímenes de Estado son atentados contra los más elementales principios de humanidad y se dan dentro de un contexto de profundización del totalitarismo dictatorial. En Kazajistán por lo menos 52 personas murieron luego de que se incendiara el camión en el que viajaban. 5 pasajeros lograron escapar, entre ellos el chofer, quien explicó que el fuego se extendió extremadamente rápido. Vamos a nuestro primer resumen. Y les recuerdo, tenemos que tratar de concluir el acuerdo complementario económico entre nuestros países. Empresarios de Paraguay buscan incrementar sus inversiones en México. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, firma la alianza por una gran ciudad con Mikel Arriola, quien busca la jefatura de la Ciudad de México. Ricardo Anaya se registra como precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, aseguró que las declaraciones de Donald Trump son solo propaganda política. 5 personas mueren por el descarrilamiento de un tren en Ecatepec. El presidente Enrique Peña Nieto expresa sus condolencias. En noticias internacionales, expresidentes de Latinoamérica y España condenan los asesinatos de opositores en Venezuela. Más adelante, en un homenaje póstumo, recuerdan al historiador José Luis Martínez. Y en los deportes, los Mets de Nueva York hicieron oficial la llegada del mexicano Adrián González.
Nos da muchísimo gusto que esté nuevamente con nosotros aquí en el estudio Margarita Martínez. Ella es subdirectora de Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República, con un tema que ha sido retomado por muchísimos medios de comunicación en todo el mundo, analistas, en fin, el primer año de Donald Trump. Margarita, qué gusto que estés aquí. Gracias por la invitación. Buenos días. Bienvenido. Feliz año, Margarita. Igualmente. ¿Qué? ¿Caos, furia o qué? Un poco de todo. Obviamente en el centro estamos analizando, planeamos publicar algo la próxima semana sobre el año de Trump. Yo creo que hay varios aspectos a destacar, muchísimos en realidad. Uno de los más importantes claramente es la cuestión comercial. Hemos visto una continua retórica de proteccionismo comercial por parte de Donald Trump, que obviamente nos está afectando directamente a nosotros. Como ya sabemos, las rondas de la renegociación o modernización del Telecán no han llegado a algo concreto. Seguimos a la espera. Está por iniciar la sexta ronda el próximo 23 de enero. Entonces estamos ahora sí que pegados a las noticias y a ver qué informan los negociadores mexicanos. Y bueno, aparte de que nos afecta directamente, lo hemos visto también con otros países, ¿no? Trump ha declarado en varias ocasiones que no le interesan los pactos comerciales a nivel multilateral, que él busca hacerlo de manera bilateral. Entonces, bueno, nosotros somos un caso muy específico, pero también lo hay con otros países, como en Asia, se salió del TPP, busca revisar su acuerdo con Corea del Sur, etcétera. Y eso es por cuestiones comerciales, pero también tenemos otros aspectos más humanos, como la cuestión migratoria, y que hemos visto a lo largo del año un importante número de acciones por parte de la administración republicana. Las hemos comentado en muchas ocasiones aquí con ustedes. La más importante para México creo que es el tema de los jóvenes Dreamers, de la eliminación del programa DACA, y también viene acompañado de otra serie de acciones ejecutivas que Trump hizo iniciando su mandato, ¿no? Trump entra el 20 de enero y para el 27 estaba emitiendo el veto migratorio, que claramente nos dio una pauta de lo que quería, y continuó. El veto migratorio ya pasó por, ahora sí que 3 versiones, y lo último que sabemos es que la Suprema Corte dejó que la tercera versión, que las disposiciones de esta versión continúen. Entonces, pues sí, la verdad se considera una victoria para la administración de Trump. Y en cuestiones también migratorias está recientemente este anuncio de quitar el estatus temporal de protección a los salvadoreños, cosa que ya lo ha hecho con los haitianos y que hizo con los nicaragüenses, y estamos a la espera de ver si anuncia algo con respecto a algunos países africanos y con los hondureños. Claro. Ha sido muy difícil asimilar este primer año de Donald Trump precisamente por este tipo de comentarios tan desorientados, sí, tan exorbitantes, tan extremos. Desde tu perspectiva, los mensajes de Trump, los twitters de Trump, sobre todo relacionados con el muro, sobre todo relacionados con la migración, lo del Telecán, ¿se ha construido mejor la idea de que es una estrategia política a la hora de negociar, ¿no? Como decías, estamos a punto de entrar en una mesa otra vez de la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio el próximo martes, y es habitual que Donald Trump, al acercarse a este tipo de negociaciones tan complejas, él empiece a utilizar este tipo de mecanismos en Twitter, o obviamente en declaraciones ante los medios públicos. Ya no impacta tanto, por ejemplo, en la paridad dólar-peso. Antes afectaba inmediatamente, todos nos poníamos a temblar, creíamos que de forma unilateral se iba a salir. Ahora ya no se ha visto tanta esa reacción negativa. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el gobierno mexicano y bueno, los mercados ya han entendido de alguna manera cómo se maneja el proceso por parte del propio presidente Donald Trump, porque su equipo de negociación es otra cosa. Y claramente es extremadamente mediático, y como mencionas tú, lo sabemos por sus tweets, por sus declaraciones, pero de nuevo, vamos en la sexta ronda de 7, si no me equivoco, y todavía no hemos
concluido el proceso, pero más aún todavía, que es muy importante, todavía no hemos tenido un momento en el que él anuncie una posible denuncia por parte de Estados Unidos, cosa que es realmente importante. Quiere decir que hay interés y que hay interés de poder acordar algo. Ahora, no quiero venir en 3 semanas y tener alguna mala noticia, porque sabemos que él es impredecible, pero creo que en ese tema sí tiene muchos actores alrededor que lo están presionando y que lo mesuran de alguna manera para no denunciar precipitadamente el Telecán. Margarita, lo que muchos nos preguntamos es, ¿ese estilo y afloje forma parte de una estrategia? ¿Será parte también de la personalidad de Trump? Es decir, ¿hay una estrategia clara para tener así a sus contrapartes como la expectativa de qué es lo que pueda surgir a fin de poder lograr algo? Sí. Esta es una pregunta interesante. Justo estaba leyendo hace días un análisis de los reporteros que cubren la Casa Blanca y lo que decían en su mayoría es que es impredecible, ¿no? Y que ya están acostumbrados a que cualquier cosa puede pasar y que ya nada lo sorprende, ¿no? Exacto. Perdón, porque además hay una impresión de que hay hasta contradicción con sus propios funcionarios. Sí, definitivamente. Creo que es el gabinete de Trump es una contraparte muy importante en todos los aspectos. Tiene gente muy capacitada en algunas secretarías, en otras secretarías no tanta, dependiendo del análisis una a una. Pero al menos en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Seguridad Interior, tiene gente que está capacitada en esos rubros, en otras no tanto, ¿no? Pero los cambios que ha hecho en el gabinete han sido muy importantes, sobre todo el haber acercado a John Kelly como jefe de gabinete, que creo que es un contrapeso importante para Trump, que es muy mediático, y John Kelly no lo es. De hecho, en días recientes, si no es que ayer o antier, traen ahí como una discusión entre que México no va a pagar por el muro y que sí y que no. Entonces, sí, de nuevo, venimos a lo mediático, pero realmente el trasfondo es que en el presupuesto que están negociando en el Congreso, John Kelly fue con los demócratas fueron con John Kelly, tuvieron una reunión y él les dijo, no se preocupen, no vamos a necesitar dinero para el muro. Muy bien, Ana, pues te agradecemos mucho que hayas estado. Por lo pronto ya termina su primer año. Gracias. Está consolidado, ya estamos pensando más bien en la próxima reelección, no tanto en que se pueda apartar. En fin, gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias. Un saludo hasta Mazatlán. Sí. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. El Senado de la República analiza el nombramiento de Irene Espinosa, actual tesorera de la Federación, como subgobernadora del Banco de México. El puesto quedó vacante cuando Alejandro Díaz asumió como gobernador del Banco Central. La actual tesorera de la Federación es licenciada en Economía, maestra en Políticas Públicas e impulsora de la equidad de género y la representación femenina en la función pública. De concretarse, Espinosa Castellanos se convertiría en la primera mujer en ocupar este importante cargo. El secretario de Salud, José Narro, informó que fue conjuntivitis lo que padecieron el presidente y otros funcionarios luego de la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas en Querétaro. Esto dijo debido a los rayos ultravioleta que emitieron las lámparas de halógeno durante este evento. Derivado del estudio epidemiológico, nosotros estamos persuadidos de que hay una asociación entre la radiación ultravioleta de las lámparas utilizadas en el evento y la generación del problema que se fue descrito, estos cuadros de conjuntivitis, no elementos o agentes biológicos, no agentes químicos. También informó que los afectados ya están prácticamente recuperados, solo presentan molestias leves. Precisamente uno de los afectados, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, reveló que estuvo hospitalizado el fin de semana y con los ojos vendados, pero que ya se incorpora a sus actividades. No, afortunadamente fue superficial y por eso no hay necesidad de nada más que el tratamiento que estamos siguiendo. La recuperación ha sido bastante rápida, entonces ya estamos listos. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, recibió del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, el pliego nacional
de demandas. Ambos expresaron el reconocimiento a la labor de los trabajadores, así como el apoyo para la implementación del nuevo modelo educativo. La participación de ustedes ha sido y seguirá siendo seguramente de la mayor relevancia, que tienen que ver, por un lado, con la instrumentación de la primera etapa del nuevo modelo educativo, que está prevista para el siguiente ciclo escolar. Y en segundo lugar, parte de este componente, todo un ambicioso e intenso programa de formación continua para los docentes que debe necesariamente acompañar a la entrada en vigor de este modelo. De nuestra parte, ratificamos nuestro compromiso social con plena conciencia de hacer lo que nos toca, estar al lado de la sociedad en la esperanza de superar las condiciones prevalecientes de pobreza, inequidad y exclusión social que lamentablemente sigue lastimando a un gran número de mexicanos. El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, aseguró que cada vez las nuevas generaciones de maestros son mejores y la calidad de la enseñanza depende de la preparación docente. Dijo que con la implementación del nuevo modelo educativo es crucial elevar la calidad de la educación, por lo que se trabajará en la formación y capacitación de los maestros. Agregó que se realizarán diversas acciones para mejorar la enseñanza en las escuelas normales para que tengan un mejor aprendizaje en diferentes disciplinas. Y hoy es viernes de En Corto, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que vea usted esta conversación que tuvo mi compañera Dalia Val con el bailarín y coreógrafo Luis Fandiño, y aquí un adelanto de esta charla. Entonces, cuando fui allá a preguntar si podía yo estudiar, me dijeron, pues mira, ahorita ya no hay lugar, pero vente la semana que entra y a ver si ya puedes. Y pues no fallé. A la semana siguiente fui y me dijeron, sí, puedes entrar. Nada más tráete un traje de baño y una camiseta y puedes empezar a tomar clases. Y así fue cuando empecé. Entonces, ya ves que se dice o se espera que el bailarín empiece en una edad temprana, ¿no? Para un mejor desarrollo corporal para ese sentido, ¿no? Entonces, sí me costaba trabajo. Dentro de mis posibilidades, que como te comento no eran muchas, aún a pesar de eso, pues seguir en los primeros años, pero tuve la suerte de que unos meses después, Guillermo Quis me invitó y debuté en Bellas Artes. Siempre me molestó repetir las cosas. Entonces yo en las clases, cuando yo tomaba clases y veía yo que repetían y repetían siempre lo mismo, no estaba yo conforme. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer un sistema o una metodología en la que sea más creativa, que no se repitan tanto lo que se llaman secuencias de danza, ¿no? No se la pierde esta noche por los canales de televisión educativa, esa interesante plática En Corto. Las breves del país. La Fiscalía General de Chiapas capturó a 2 presuntos implicados en el homicidio de la joven Gloria Castellanos Balcázar, de 24 años, y cuyo cuerpo fue localizado en un pozo al sur de Tuxtla Gutiérrez. Los detenidos fueron identificados como Octaviano N., quien se cree fue el autor material, así como a su pareja sentimental, Rocío Esmeralda N. Continúan las bajas temperaturas en el país. Este viernes ingresará un nuevo frente por Baja California, por lo que se esperan temperaturas de hasta menos 12 grados en las zonas montañosas del norte del país, así como temperaturas de menos 4 grados en algunas demarcaciones de la Ciudad de México. Hercé Barrón Barrera, exfuncionario durante la administración de Roberto Borge, fue liberado luego de pagar una fianza de 10,000 pesos. Barrón Barrera es acusado de irregularidades durante el tiempo que desempeñó el cargo en Quintana Roo.
Gracias a un amparo, enfrentará su proceso en libertad. El dirigente del partido Encuentro Social en Petatlán, Guerrero, Gabriel Hernández, fue asesinado ayer. De acuerdo a un primer reporte, hombres armados dispararon en contra del líder local cuando se encontraba en el centro de Zihuatanejo. Vamos a hacer una breve pausa y está listo Jorge Rubio con toda la información de los deportes. Diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano impugnaron la Ley de Seguridad Interior. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hizo un llamado a los gobernadores estatales a trabajar para reducir la violencia. El secretario de Salud, José Narro, informó que fue conjuntivitis lo que padecieron el presidente y otros funcionarios luego de inaugurar el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas hace unos días. En noticias internacionales, los padres de los 13 hermanos rescatados en California fueron imputados de 38 cargos de tortura y cautiverio. Más adelante, en 10 días, los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro en la línea 1 contarán con internet gratuito. Y en los deportes, este fin de semana se llevarán a cabo las finales de conferencia en la NFL. Y le doy la bienvenida a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días. Es un placer saludarte esta mañana de viernes. Muy buenos días, Omar, Pati. El placer, como siempre, es todo mío de saludarlos, como bien dices, en esta mañana de viernes. Sobre todo a quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa y a través de las redes sociales, por Facebook Live en la cuenta Noticias México al Día y nuestras publicaciones en Twitter por @mexaldía. Y precisamente hablemos de Facebook y de su creador Mark Zuckerberg, quien publicó un alegato en su perfil de la red social en el que urge al Congreso de los Estados Unidos a salvar el programa migratorio DACA y dar un estatus legal permanente a miles de jóvenes indocumentados. Pidió a los estadounidenses que no se queden con los brazos cruzados, que tomen cartas en el asunto y que se comuniquen directamente con sus representantes en el Congreso para hacerles llegar su preocupación al respecto. Dijo: profesores con DACA no saben si les permitirán enseñar dentro de unos meses, pero de alguna manera esperamos que se encarguen de nuestros hijos. Empleados de servicios de emergencia con DACA no saben si podrán quedarse aquí, pero trabajaron de sol a sol salvando vidas tras los huracanes de Texas y Florida. Así pues da un ejemplo de cómo estos jóvenes están completamente integrados a la vida en los Estados Unidos y pues arrancarlos así de buenas a primeras sería una verdadera pues desgracia, no solo para ellos, sino también para todas las personas cuyas vidas están involucradas con ellos, ya que son maestros, rescatistas, todo tipo de profesiones. Hace unos días Zuckerberg ya había unido su voz a la de varias decenas de miembros destacados de compañías tecnológicas que solicitaban al Congreso aprobar un proyecto de ley que proteja a los dreamers o a los soñadores en una iniciativa legislativa que calificaron como un imperativo moral. Así que una vez más, pues Mark Zuckerberg
presiona al gobierno de los Estados Unidos para que regularice el estatus migratorio de los Dreamers. Y bueno, regresemos aquí a la Ciudad de México porque el director general del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, aseguró que a más tardar en los próximos 10 días estará disponible servicio de internet gratuito para los pasajeros de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Se pretende que al final del año en curso, es decir, del 2018, el 60% de los usuarios del metro estén interconectados. El proyecto nació a través de un convenio con la empresa AT&T, que está poniendo fibra óptica y cable radiante en la línea 7 sin costo para el sistema de transporte. La inversión global para 11 líneas del metro tendrá un costo de 1.600 millones de pesos y la instalación está planeada para finalizar en marzo del 2019. Así que pues ya no habrá, al parecer, problemas de conectividad de internet en el metro de la ciudad. Y ahora vámonos hasta el espacio porque la misión Cassini-Huygens, que exploró Saturno por alrededor de 13 años y que terminó su misión estrellándose de forma controlada en la atmósfera de aquel planeta, sigue dando resultados y pistas a los científicos. Esta vez pues se dio a conocer que Titán, una de sus lunas, en donde la sonda Huygens, una parte de esta nave Cassini, aterrizó, cuenta con océanos de hidrocarburos en su superficie que tienen una elevación promedia. Titán es el único otro mundo que conocemos en nuestro sistema solar que tiene líquido estable en su superficie. También tiene hielo de agua, pero está cubierto por una capa de material orgánico sólido que sirve como el lecho de roca que rodea estos lagos y mares de hidrocarburos. El nuevo artículo, que está dirigido por Alex Hayes de la Universidad de Cornell en Ítaca, en Nueva York, y publicado en la revista Geophysical Research Letters, muestra que los mares de Titán siguen una elevación constante en relación con la atracción gravitacional de Titán, igual que como lo hacen los océanos de la Tierra. Un descubrimiento a partir de los datos que ha entregado esta nave Cassini-Huygens verdaderamente impresionante. La NASA ya está planeando nuevas misiones para seguir explorando estos mares y lagos en Titán, la luna de Saturno. Así que ahí está, conociendo un poco más nuestra casa cósmica, que es el sistema solar. Esta es la información hoy. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Eduardo Marín, hoy con la película, tu crítica sobre la forma del agua. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Pati, y buenos días, Omar. Pues sí, efectivamente vamos a platicar de esta película que está en boca de todos, La forma del agua, una película que es realmente memorable, que constituye toda una experiencia. Es una producción estadounidense dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. El relato destaca por su originalidad, su capacidad imaginativa y sobre todo por su audacia para abordar una historia que es sorprendente, que nos envuelve y nos atrapa. Es una historia que transmite una amplia gama de emociones, de sentimientos profundamente humanos. Porque la película pues funciona como una metáfora sobre la condición del ser humano. Es un relato sobre soledad, amor, pasión, deseo, y es también una eficaz fábula de relaciones humanas en una nueva versión del clásico de La Bella y la Bestia. Pero la película es siempre emotiva, sagaz, puntual. Es también un relato de relaciones políticas en el contexto de la Guerra Fría de los 60, con una adecuada recreación de la época. En fin, lo que Guillermo del Toro nos ofrece es un vibrante drama de fantasía romántico que a mí me sorprendió, por ejemplo, que lleva al límite varias escenas, pero que siempre encuentra ese giro preciso para darle la vuelta, para salir adelante y envolvernos en una especie de cuento que ciertamente resulta muy seductor. Y bueno, también la película se enriquece, hay que destacar la eficiencia de un reparto encabezado por una brillante Sally Hawkins, bien respaldada por, entre otros, Richard Jenkins, Michael Shannon, Octavia Spencer. Y bueno, La forma del agua creo
que Pati Omar tendrá el mayor número de nominaciones al Oscar que se dan a conocer este martes. Yo estimo que serán alrededor de unos 12. Tiene muy firmes posibilidades de ganar el Oscar a Mejor Película, y lo que es más probable, yo creo, es que Del Toro sí vaya a ganar el Oscar a Mejor Director, lo que sería la cuarta ocasión en los últimos 5 años en que un mexicano gana el Oscar a Mejor Director. Así que es imperdible esta película, La Forma del Agua. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo, pues a verla y a seguirla analizando. Gracias, te mando un fuerte abrazo y estamos pendientes para la entrega de los Óscares. Excelente fin de semana. Muchas Hasta gracias, luego. muy buenos días. Una pausa. Y con la presencia de destacados intelectuales y escritores se celebró la mesa José Luis Martínez, 100 años en la Biblioteca de México. Evocamos y reconocemos la vasta obra de José Luis Martínez, de su trabajo como curador de la literatura e impulsor del desarrollo cultural del país desde diversas instituciones en las que él participó. En el homenaje póstumo se recordó la vida y obra del destacado ensayista, crítico, académico y editor mexicano José Luis Martínez. He sido lector de casi toda la admirable obra de crítico, de historiador, de cronista y de prosista del grande José Luis Martínez, a quien siempre agradeció toda la gente de mi generación su sabiduría, su gentileza, su amistad. El historiador y filósofo Miguel León Portilla participó a la distancia en el tributo con un texto en el que aseguró que José Luis Martínez era merecedor del título de Benemérito de la Cultura Mexicana. En voz de la actriz Angélica Aragón, León Portilla se detuvo en el libro Hernán Cortés por el significado que esta obra maestra tiene para México. José Luis, con su finura intelectual y su extrema acuciosidad, nos hizo a los mexicanos el gran obsequio de una biografía que nos conduce a una apreciación objetiva de la figura y la obra del conquistador. Por su parte, el historiador Enrique Krause dijo que la cultura y la educación fueron los ejes centrales de la vida del intelectual jalisciense. Tenía una idea de misión cruzada de la cultura y de la educación como José Vasconcelos. Tenía el interés universal por la cultura de Alfonso Reyes. Tenía el interés y el ideal enciclopédico de transitar por la cultura francesa, inglesa, alemana, en español, de Pedro Enrique Sureña. Luego de la mesa se inauguró una exposición en torno a la vida y obra de José Luis Martínez en la Biblioteca de México. La muestra está integrada por una colección selecta de materiales como libros, cartas, manuscritos, fotografías y objetos personales del intelectual tapatío. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Pues está aquí Javier Aranda y con el tema, ¿no? Bueno, pues es de el momento, tema el análisis. que tiene que ver con José Luis Martínez. José Luis Martínez, 100 años, y es un buen pretexto para acercarse a este tipo de escritores que no se dedicaron, digamos, a los temas sexys de la literatura, que son la poesía o la novela, el cuento, sino se dedicó al ensayo, al análisis de las obras de otros. Él inicialmente quería ser doctor, desistió, terminó la carrera, pero la dejó a un lado. Después quería ser poeta, creía que tenía voz de poeta y solo publicó un libro en una revista y se dio cuenta que tampoco era su camino. Sabía que por ahí no podía llegar muy lejos porque tenía ya visión crítica, era ya buen lector y decidió entonces documentar y leer las lecturas que hacía. Yo creo que uno de los méritos de José Luis Martínez, a quien nos estamos refiriendo, es que más que ser un comentarista de libros o un reseñador de libros, se convirtió con el tiempo en una especie de curador de libros, en una especie de ombudsman de los lectores que siempre hace falta. Sí, claro. Sobre todo ahora, él en los 50 ya decía que había una República de las Letras muy abultada y que era muy difícil
distinguir cosas en ese mundo, en esa geografía, y él trataba en lo posible, digamos, de una manera equilibrada, justa, poner las cosas en su sitio, y él reconoce que era factible que se equivocara muchas veces, ¿no? Lo cual no es fácil, No es fácil, pero es muy difícil porque de repente todo el mundo opina de libros, cree saber de los avatares de la literatura que son profundísimos, y dar este tipo de recomendaciones son solo personas con esa capacidad, ¿no?, de seleccionar, de profundizar, de entender bien a bien todo lo que es la literatura y la historia. Exactamente, entonces por eso no me sorprende que él haya hecho, digamos, de su trabajo un trabajo de historiador también, no solamente de crítico y de lector de textos literarios, sino de historiador, y tampoco me sorprende por eso mismo que haya escrito uno de los mejores textos que se han hecho a nivel mundial sobre Hernán Cortés, este personaje iba a decir de claroscuros, pero tiene más oscuros que claros, y nos da muchos elementos para que uno, desde su punto de vista imparcial, se acerque precisamente a este personaje. Tiene otro estudio que hizo sobre Nezahualcóyotl, también muy, muy interesante, y también nos muestra, digamos, la capacidad que tenía este escritor para jalar las hebras de la historia, cruzarlas con las de los textos literarios y ofrecer unos productos realmente estupendos. Yo les proponía leerse, además de esos libros mencionados, una historia que se llama Literatura Mexicana del siglo XX. Es la recopilación de varios textos de él, en donde uno puede ver, digamos, el desarrollo de la literatura en ese medio siglo, y se puede dar cuenta uno también de esos premios que premian obras que no debían haber sido premiadas. Y él, con mucha elegancia, simplemente da constancia de que tal periódico, en un arrebato de concurso literario, otorgó a fulanita y menganito. Y dicen, por ejemplo, de una de las ganadoras, dicen que tiene ojos azules y es muy nerviosa y muy guapa. O sea, realmente no dice nada, ¿no? Pero nos está diciendo que literariamente no tiene ninguna presencia. Desgraciadamente, este tipo de juicios literarios se siguen aplicando en muchísimos concursos. Oye, Javier, ¿y tú qué opinas de que haya escritores, por ejemplo, como Javier Marías, que dice que muchas veces los escritores están sometidos de tal manera, esperando la crítica literaria, que están sometidos a lo que pareciera que están escribiendo para los críticos? Bueno, están escribiendo realmente muchos para los críticos que se llama mercado, porque muchos críticos son sobre todo reseñadores de novedades. Y eso pasa también, por ejemplo, en el mundo de las artes plásticas. Digamos que algún éxito, algunas formas, algún tipo de temas, pensemos, por ejemplo, en los muralistas, donde aparezcan indígenas y eso, pues son, digamos, ya una venta de marca. Y lo que los galeristas quieren y lo que los críticos o muchos críticos quieren, que juegan mucho al mercado de las artes plásticas, es que sigan reproduciendo ese lugar común. En literatura ocurre lo mismo. Ya llegamos a eso. Estaba viendo que es precisamente la literatura mexicana del siglo XX, pero de la primera mitad, ¿no? De la primera mitad. Lo cual todavía lo hace más interesante porque nos podría dar luz sobre todas esas bases, ¿no? Tenemos mucho conocimiento de los escritores de la segunda mitad del siglo XX, Octavio Paz, los poetas, Sabines, etcétera, pero aquí vamos a... Ahí se queda, digamos, con Juan José Arreola, con Rulfo, con Revueltas. Así es. Amado Nervo, Ramón López Velarde. Bueno, los estudios sobre López Velarde son francamente estupendos. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Vamos, Pati, ¿a dónde? Al resumen. Donde nadie nos juzgue. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reiteró que México no va a pagar por el muro fronterizo. El aspirante del PRI, José Antonio Meade, se reunió con el precandidato a la gubernatura de la Ciudad de México, Miquel Arreola, para firmar la alianza por una gran ciudad. Ricardo Anaya se registra como precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Andrés Manuel López Obrador, aspirante de Morena, aseguró que las declaraciones de Donald Trump solo son propaganda política. Esta mañana, Ana Margarita Martínez, subdirectora de Análisis e Investigaciones del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre cómo ha afectado a México el primer año de mandato de Donald Trump. La más importante para México creo que es el tema de los jóvenes Dreamers, de la eliminación del programa DACA. Y también viene acompañado de otra serie de acciones ejecutivas que Trump hizo iniciando su mandato.
Y en los deportes, este fin de semana, Pumas y América disputarán una edición más del Clásico Capitalino. Fue un placer haber estado con ustedes a lo largo de esta semana. No les queda más que desearles un divertido, fin de semana, pacífico, a gusto fin de semana. Mientras tanto, muchas gracias a Griselda Yebra, que nos acompañó esta semana en el lenguaje de las señas. A ti, Javier, gracias, un placer que estés con nosotros. A ustedes y sobre todas las cosas, al público que nos ve. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego, pásenla bien.